Buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a tener dos temas hoy para compartir con ustedes. Uno relacionado con un tema que indudablemente ha ganado la opinión pública, sin lugar a dudas, y es todo este escándalo que rodea a la AFA, al Chiqui Tapia, a Pablo Tobillino y todo lo que los satélites que han derivado de esto que realmente irrumpió sobre el fin del 2025. El tema no es nuevo. Esto que les digo de que irrumpió al final de 2025, quizás por un error de la soberbia de Chiqui Tapia de otorgarle un título de escritorio por decreto a Rosario Central, terminó desatando absolutamente todo lo que se tiene. Pero esto ya se había empezado a hablar hace bastantes años. En marzo de 2021, Jorge Lanata empezó a hablar de este tema, empezó a contar algunos desmanejos de Chiqui Tapia, de Pablo Tobillino y la AFA. Sutilmente, en un informe que te hizo oportunamente en la televisión, Jorge Lanata deslizaba que cada vez que se tocaba este tema se desataba un maremoto, diciendo hay llamadas apretadas, amenazas, etcétera, etcétera. Lo dice sutilmente, pero en definitiva es eso. ¿Por qué intento traducir esto? Porque en estos últimos tiempos estamos escuchando muchísimo de que desde la AFA, particularmente de Tobillino directamente o del entorno de Chiqui Tapia o Tobillino, muchos periodistas, muchos medios de comunicación están recibiendo amenazas, intimidaciones, etcétera, etcétera, a raíz de la información que se empieza a conocer de todo esto tan oscuro, tan opaco, tan corrupto. En definitiva, el tema no es nuevo, se viene hablando hace mucho tiempo. ¿Por qué nadie investigó? ¿Por qué nadie siguió este tema que van a escuchar enseguida a Lanata planteándolo? Bueno, esto es un tema que lo vamos a compartir, nada más vamos a escuchar una parte de esta nota y de esta suerte de columna o editorial que hace Jorge Lanata. Y vamos a tener hoy, y quiero compartirlo con ustedes, una entrevista que le hice a Santos Clemente Vera a pocas horas de que se cumplían 2 años de su liberación, cosa que ocurrió el 11 de diciembre. Se cumplieron 2 años de la liberación después de estar casi 11 meses injustamente detenido en la cárcel, en las peores de las condiciones. Y lo hemos invitado a conversar, a ver cómo ha vivido estos 2 años, qué ha pasado con su vida, qué consecuencias le ha dejado toda esta calamidad por la que le tocó pasar, fruto de una justicia cada vez más sospechada, cada vez más negligente, con muchísima mala praxis. Y estuvo acompañado en esta entrevista con Jean-Charles Chattard, el periodista francés que ha seguido muy de cerca y que sigue muy de cerca el caso de las turistas francesas, que incluso ha escrito un libro, y que está permanentemente siguiendo muy de cerca toda esta cuestión y sobre todo la nueva investigación o la ampliación de investigación que está haciendo una unidad especial del Ministerio Público Fiscal. Esta entrevista ocurrió en Profesional, en la radio. Santos Clemente Vera y Jean-Charles Chattard. Los vamos a escuchar hoy día que nos decían a 2 años de la liberación de Vera, que injustamente perdió 11 años de su vida. Esto lo compartimos enseguida después de esta primera pausa. En marzo del año 2021, Jorge Lanata hacía un editorial en el que describía ya esta parte turbia, oscura, opaca de Chiqui Tapia y que más o menos cuenta un poco la historia. Le decía en la presentación del programa que Jorge Lanata describe, quizás sutilmente, raro en su estilo, cómo cada vez que se tocaba este tema saltaba todo. Saltar todo significa que empiezan los llamados, las intimidaciones, las amenazas a periodistas, a medios, etc. Ya ocurría en marzo de 2021, cuando Chiqui Tapia
ni siquiera pensaba o se le podría ocurrir, en el peor de los escenarios, estar en una turbulencia como la que se encuentra en este momento él, la AFA, Tobillino y algunos más. Me parece que es oportuno ver cómo Jorge Lanata, que ya denunciaba en 2021 esto, la justicia nunca hizo absolutamente nada con esto, no se movió absolutamente nada, a pesar de todo lo que ya se conocía, se sabía o que se empezaba a conocer. Escuchen este editorial de Jorge Lanata en marzo del año 2021. Todos se acuerdan, quizá la gente que nos sigue en Periodismo para Todos, que en un momento dimos a conocer los gastos de más de $1 millón de Chiqui Tapia viajando en aviones privados, acompañado en algunos casos de señoritas que estaban ahí, en otros casos de familiares, y gastos que aparentemente salían de la guita de la AFA. Lo que está pasando ahora, que este es un momento difícil para Tapia, todos lo saben, o sea, en este momento, desde Alberto hasta Cristina lo quieren sacar. O sea, deben ser unas pocas coincidencias que entre Alberto y Cristina hay. Alberto se borró de la foto en la inauguración de la foto con Tapia, en realidad lo borró a Tapia, en la inauguración del Estadio de Santiago del Estero, y Cristina está convencida de algo que le dijeron, que es que Tapia tiene algún tipo de negociación, por no decir negocio, con gente del CEAMSE. Es el titular del CEAMSE, claro. En el CEAMSE. Bueno, él es el titular del CEAMSE. Bueno, yo les voy a contar una historia de dos empresas y de dos negocios que en realidad parecen más negocios de la era de Don Julio que de la era del Chiqui. Mirá, te cuento uno que es el contrato por los derechos digitales de la AFA. Uno diría, la AFA podría tener su propia página, contratar a la gente, etcétera. Bueno, no. Hicieron un contrato con una empresa que se llama Metro World Digital S.A. y lo nombran como agente digital exclusivo de la AFA. ¿Quién está detrás de esta empresa? Un señor que se llama Carlos Varela, que es quien reemplazó en el cargo de presidente en Barracas Central a Chiqui Tapia. Mira vos qué casualidad. O sea, Varela es alguien de mucha confianza. Acordate que Barracas es como un tesoro para el Chiqui. De hecho, el estadio del club lleva su nombre, cosa increíble, pero bueno, y ahí también jugó su hijo Iván. Bueno, Varela, entre otras firmas, tiene una que se llama Transur. ¿A qué se dedica? A la recolección de residuos. Otra casualidad, ¿no? Pensando respecto de la ex familia de Chiqui Tapia. Chiqui viene del sindicato de recolectores de residuos. Exacto, Chiqui viene del sindicato de barrenderos y hoy todavía es vicepresidente del CEAMSE. Ahora vos mira una cosa, este contrato de Metro Digital es el más viejo, después te voy a hablar de otro. Este es del 2018. Hasta 10 minutos antes de firmar el contrato, ¿sabés cómo se llamaba Metro Digital? Metro World Digital, se llamaba Metro Music. Bueno. Se dedicaban a otro negocio, no sabemos cuál. Metro Music, ¿ok? De Music pasaron a Digital. Bueno, ¿qué le dio? Es genial esta historia, pero es completamente así. ¿Qué le dio la AFA los derechos de qué le dio la AFA a Metro Digital? Le dio derechos de desarrollar aplicaciones, sitios, cuentas en redes. Escuchá, servicio de apuestas online. Casi. Y programas de sponsoreos digital. Casi. Bueno, pero están, o sea, lo tienen, ¿eh? No es que esto prescribió ni nada. Es más, hoy a la mañana hablábamos en la radio con Graciela Ocaña, que va a pedir que Tapia se presente en el Congreso para preguntarle justamente por estos contratos. Bueno, en este contrato, en el otro va a ser terrible. En este, AFA se queda con el 70 y le da al amigo Varela el 30. Una empresa sin ningún antecedente, no hubo ninguna compulsa de precios ni nada, etcétera, etcétera. Bueno, un contrato que te gustaría tener, Wiñaski. A ver. Contrato para comercializar todos los amistosos de la selección. Está bueno. Sí, yo no entendería nada, pero bueno, se lo daría a alguien que sepa. Jugoso. Escuchá, este contrato va de 2022 a 2030. Ajá. La gestión de Máximo, todos los partidos de la selección. Sí.
Todas, la del Máximo, la de Florencia, la del Iván King, la del hijo. La de todos. La de Iván, la de todos los K que vienen. Bueno, ¿a quién le da todo esto? A Guillermo Toffoni. Toffoni, que hoy nos internó por teléfono, Sí. es un empresario que fue mencionado en el FIFA Gate. Ajá. Él dice que no está procesado, nunca lo dijimos, en la radio decimos que estaba mencionado, estaba involucrado en el FIFA Gate, pero no procesado. Acuérdense, el FIFA Gate por el tema de Qatar como sede del Mundial. Bueno, acá el Chiqui Tapia le cede a Toffoni el derecho a comercializar todos los partidos y le da el 70% a Toffoni y la AFA se queda con el 30%. Mira, acá tenemos un facsímil que ustedes lo tienen allá. Yo voy a leer. Ahí lo tenemos. Un gran negociador, Toffoni. Mira, Jorge, Mira, acá lo tenemos. En contraprestación, sí. Ahí lo tenés. Sí, en contraprestación por las tareas de representación y gestión de partidos amistosos, que bla, 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 AFA reconoce a Toffoni el 70% del producido neto de cada partido. Entendemos que estos son partidos de un palo verde, 2 palos verdes, ¿no? Reteniendo el 30% para la AFA, según defines en cláusula tal y tal. Después, fíjate otra cosa que dice el contrato. Toffoni es la única persona autorizada para representar a la AFA en la gestión de partidos amistosos de fútbol con cualquier selección en todo el mundo, etcétera, etcétera. Sí. Salvo los pagos establecidos en la cláusula séptima del contrato, Toffoni no está obligado a pagar honorarios, comisiones ni nada. O sea, el tipo se queda con la guita limpia. Y a la vez, a su criterio y por su exclusiva cuenta, contrata para comercializar los partidos, por lo cual tiene derecho a recibir, dice esto el contrato, la totalidad de los ingresos que genere la comercialización de los derechos. A ver, entendemos qué es este negocio, ¿no? Sí, Chiqui, un filántropo y Toffoni, no te digo nada. Un entrepreneur. El nombre Toffoni no es nuevo en estas historias, un entrepreneur tal cual. El nombre Toffoni no es nuevo en estos negocios. Él en su momento con Don Julio, que en paz descanse y que se murió a tiempo, él en su momento con Don Julio tuvo estos derechos entre 2006 y 2014. Pero hoy lo del Chiqui Tapia es muchísimo peor. Se los están dando hasta 2030. Sí, la AFA cede Otra casi cosa todo. que hicieron, bueno, todo, el 70%. Claro. De guita que no necesitan tener a alguien, en todo caso que le den el 10% como representante. Es una locura el contrato. Bueno, y también Toffoni hizo el Football Technology Institute, te juro que se llama así. Esto pasó en agosto del año pasado. El FTI, estas son las siglas en inglés, es un sistema de academias para la formación de chicos entre 6 y 18 años. Algo que también necesita la AFA, una cantera de players. Exacto, una cantera de players, tal cual. Bueno, esta es la historia. Por esta historia, hoy se está matando todo el mundo en la política. Porque obviamente hay una fila de candidatos para ser presidente de la AFA. Sí. Está, bueno, obviamente Marcelo Tinelli, muy cercano a Alberto, al punto de que, por ejemplo, y esto es otro tema, pero tiene no que ver, la fusión entre Disney y Fox está parada aparentemente por esta relación. Y hay, por supuesto, todo tipo de candidatos partidarios, extrapartidarios, gente que está en los clubes, gente que no está, etcétera. Sí. El que está pendiente de un hilo esta semana es más que nada el Chiqui Tapia, porque le quitaron todo el apoyo. Sí. Habrá que ver cómo sigue esta historia. En este momento lo que mostramos hoy fue esto. Y te juro que es lo último de fútbol que hablo, porque me internaron. El 11 de diciembre se cumplieron 2 años de la liberación de Santos Clemente Vera, injustamente detenido por la violación y crimen de las turistas francesas Audrey Mouni y Kazan Bouvier. Santos Clemente Vera recuperó la libertad gracias al trabajo de una organización que se llama Innocent Project, que logró que su caso y su causa
llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y obviamente gracias a los abogados de Santos Clemente Vera. Esto hizo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijera que las cosas se hicieron pésimamente mal en Salta, que en esa resolución se marcara que el Tribunal de Impugnación, que es el que condenó a Santos Clemente Vera, hizo todo mal, que se tomó atribuciones que no tenía, es decir, una enorme mala praxis de ese Tribunal de Impugnación integrado por el juez Arias Nayar y por el juez Martini. El día 11 de diciembre, Santos Clemente Vera cumplía 2 años de estar libre y me parecía que era importante preguntarle qué habían pasado en esos 2 años, qué había pasado el día que recuperó la libertad y si a partir de que recuperó la libertad recuperó su vida. Lo invitamos a Profesional, a la radio, a Santos Clemente Vera y a Jean Yayatar, que es un hombre que lo ha acompañado muchísimo, que ha acompañado mucho la causa de las turistas francesas investigando, publicando un libro que se va a convertir en una serie para una plataforma y que por supuesto queríamos conocer qué había pasado con todo esto, pero sobre todo porque Jean Yayatar fue citado a una declaración indagatoria por parte de una unidad fiscal especializada que está trabajando en una nueva investigación o en la ampliación de la investigación de las turistas francesas, tal cual nos contó en este programa hace no mucho tiempo. En Profesional, Santos Clemente Vera y Jean Yayatar charlando sobre estos 2 años de liberación que ha tenido Santos Clemente Vera después de haber estado injustamente detenido 11 años. Se han cumplido el día 11 de diciembre 2 años del día de la liberación. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo fue ese día y qué pasa? ¿Cómo lo ves en la distancia a ese día de la liberación? Bueno, ese día inolvidable porque tanto esperar el momento que llegue la libertad y pasó muchos años. Y llegó el gran día y bueno, bastante fuerte, hermoso, no me esperaba cómo me recibieron. Cuando recuerdo clarito, cuando salí afuera del penal, la multitud de gente, la prensa, mi abogado, la fundación, Chatar, y bueno, y así muchísima gente, se pongo a nombrar, no me voy a olvidar bastante. Uh-huh. Y bueno, lo primero que hice era buscar a mi familia, a mi hijo, a mis hijos, y no estaban, bueno, y así que quería irme ya a la casa a dar un abrazo, porque me imaginaba que me iban a estar viendo, porque vi tanta prensa, digo, ellos deben estar en la televisión viéndome, así que, y así fue, estaban mis hijos con lágrimas en los ojos esperándome, y de mi casa se fueron a la casa de mi papá, y ahí estaban con mi sobrino, y así que, bueno, ya llegué rápido a darle un abrazo a ellos. ¿Cuánto tiempo fue exactamente el que tuviste detenido? Casi 11 años. Primero 11 años. Iba a ser 3 años y en el juicio oral público y después 7 meses. Uh-huh. ¿En algún momento perdiste la esperanza de recuperar la libertad? ¿Estuviste siempre, digamos, pensando que iba a llegar el día en que la ibas a recuperar? No, yo siempre me mantenía con mucha fe y esperanza que en algún momento iban a resolver, ¿ves? Pero pensando acá en la Corte Suprema de la provincia, ¿ves? Uh-huh. Y cuando llegó todo, confirmaron la condena, fue un bajón tremendo porque yo esperaba que ahí se resuelva, ¿ves? Y bueno, dije, por lo visto no pudo ser, así que esperé que ir a la Corte Suprema de la Nación y bueno, ese proceso fue largo. Y bueno, esperar y mantenerme firme y no perder la esperanza y tenía mucha fe en Dios y sabía que en algún momento iba a salir. Uh-huh. Yo decía el tiempo y el tiempo le va a decir la verdad. ¿En algún momento temiste por tu vida dentro de la cárcel? Porque se habló, no nos olvidemos, de una suerte de posibilidades de atentados. ¿Temiste por tu vida? El temor siempre está, ¿ves? Cuando uno llega a la cárcel, es tremendo llegar, ver las rejas, ya da escalofrío y entrar adentro siempre con el temor de que te pase algo, ¿ves? Y empezás a entrar y empiezan a gritarte de un lado del otro y mierda, te pone
con escalofrío y qué va a pasar, en cualquier momento se arma o tener que estar preparado. Y así que bueno, con el transcurso del tiempo fui viendo que no era tan así, porque algunos detrás de la reja no me gritaban porque era así, digamos, ¿ves? Por siempre recibirlo así, para que tengan miedo, digamos. Pero después fuimos aislados al pabellón M porque no teníamos un pabellón, digamos, para dónde está. Y en ese momento el jefe, el director, nos dijo si teníamos algún oficio. Por lo visto él no lo tenía, me preguntaron a nosotros, dijimos que no. Y bueno, dijo que no tenía que mandarlo a ningún pabellón, que vamos a ir al pabellón M hasta que nos mande un oficio. Y bueno, ese oficio nunca llegó, nunca lo pedimos, así que después cerca de un año ya de estar en el chancho, porque estábamos en el chancho. ¿Qué es el chancho? El pabellón de castigo. Así que donde iban todos los castigados, y ahí estuvimos. Una celda muy chiquita, una puerta de chapa, así que no había luz del sol, nada. Y después de eso nos fuimos al pabellón I. Era porque yo había hablado con Adrián Valenzuela por la radio, fue así. Y bueno, ahí se armó todo, qué pasó. Y bueno, yo le dije que estamos viviendo de inhumano vivir acá en el chancho. Y bueno, así que después de 3 días ya nos mandaron al pabellón I. ¿Cómo me quiero llegar a un aspecto personal? ¿Cómo fue dormir fuera de la cárcel esa primera noche, hace 2 años? Una alegría tremenda, era imposible dormir de la felicidad, imagínese. Y bueno, después de dormir y despertarse temprano y darte cuenta que te despertás y es otro el ambiente, el clima, el aire puro, todas esas cosas, que al despertarte en casa es otra cosa, ¿eh? Porque adentro es el olor y el mismo de siempre. Así que con el cantar de los pájaros salía a abrir la puerta, todos estaban durmiendo. Salía afuera, abría la mano, miraba, no se veía alambre, reja, nada, así que el campo, cantar de los pájaros, di vuelta a la casa, me volví a ver a mi hijo, estaban durmiendo, la abracé, le di un beso y muy hermoso, muy hermoso. Ya vamos a volver a algunos aspectos de esto, porque no nos olvidemos que no tan solo fueron casi 11 años de una detención injusta, sino que en el medio creo que nos imaginamos absolutamente todo lo que nos puede pasar a lo largo de 11 años, que encerrados, siendo inocentes, pero además porque has tenido muchas pérdidas personales estando detenido, ¿no? Sí, empezamos por la pérdida de mi hermano y Ceredoño, después se fue mi mamá, mi hermano Antonio y después mi padre también. Así o sea, 2 hermanos, tu mamá y tu papá. Sí. Murieron estando vos encerrados. Sí, primero fue mi hermana, la mayor de parte de mi papá. Ella fue primero y después se fueron los que vivían en San Lorenzo. Ceredoño y después Antonio y papá y mamá. Bueno, digamos, no tan solo es lo que se ha perdido de vida, sino no haber podido despedir a seres queridos, ¿no? Y eso también es fuerte porque me imagino, rompe el alma, y sí, perder al padre es lo peor, el hermano, así que hay que volver a ponerse de pie y ser fuerte, porque vos mirás estar en medio de la reja, solo, hay compañeros, pero te sentís solo y querés estar con ellos, no podés. Pero agradezco a un encargado que fue bastante humano y me dio un abrazo y me dijo: fuerza, Verita, me dijo. En algún momento vas a estar donde vos tenés que estar con tu familia, porque así tiene que ser, me dijo. Esa esperanza no la perdiste nunca. No. Me acuerdo clarito, me llevó a Sanidad, me sentaron en el hospital, me dijo: ¿cómo está? Cuando falleció mi madre. Y le dije: estoy bien, si necesitaba una pastilla para dormir, si iba a poder dormir, luego que me ponían la pichicata. No, le dijo: yo estoy bien, yo voy a llegar al pabellón, ya me voy a recuperar y voy a estar bien. ¿Pediste permiso para poder salir, digamos, y asistir a los funerales de tus seres queridos? ¿Pediste los permisos? ¿Te lo dieron? ¿No Sí, sí me dieron. Así que 10 minutitos y bueno, por lo menos pude despedirme, dar mi último adiós y bueno, eso sí me dieron permiso. Bueno, vamos a volver porque queríamos hablar con Yancha. Yo me encontré el 11 de diciembre de 2023 también. Acá.
¿Cómo? Yo lo viví de una Sí. manera muy particular también. ¿Vos Ferida. lo conociste estando detenido? ¿Cómo se conocen? La primera vez que encontré a Clemente en 2013, ¿tú te recuerdas? En la cárcel. Sí, sí. Después, una hora de charla, yo vi un tipo muy digno y honesto, y jamás pensé que fui el hombre que se presente como supuesto autor dentro del expediente del juez Martín Pérez. Particularmente a este momento, yo fui con el conocimiento del expediente y yo vi que él no tenía nada que ver con este caso. Entonces yo lo encontré la primera vez en 2013. En 2014 él va a salir de la cárcel y voy a presentar mi libro francés, Autopsia de un doble asesinato, de Alejandro I. Y Clemente se encontró conmigo, a mi lado, el día que yo presenté el libro. Un año después él va a regresar a la cárcel de manera totalmente arbitraria, con una condena del Tribunal de Impugnación a la perpetuidad. Y voy a reencontrar más tarde, casi un mes antes, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y increíblemente lo ver a la liberación. Ahora pasan 2 años y es una persona, Clemente, que no cambia nada. Su comportamiento físicamente no cambia, es igual. Uno ve las fotos de aquellos tiempos, sí. es exactamente igual. Y, envidiable, ¿no? y bueno, el 11 de diciembre, cuando este padre de familia honesto, porque hablamos así, indio, morocho y lamentablemente pobre, volvió a respirar el aire de la libertad. Cuando este gaucho heredero de Güemes, podemos lo decir, porque lo viste a varios desfiles. Últimamente fuiste acá, Clemente, ¿no? Sí, hacer un desfile. Participaste. Sí, Perpetuo Sí, Socorro. del desfile. Entonces que él salió de la cárcel con la cabeza alta y con dignidad. Ese día fue un dedo, yo te lo digo, magistral. Un dedo magistral, un gesto de desprecio frontal a toda la cloaca de la ciudad judicial, que lo había condenado de manera totalmente arbitraria. Un golpe directo a esos blancos, y yo lo digo claramente, a esos blancos que siempre condenan el pequeño morocho, a esos jueces y funcionarios también, portadores del virus de la injusticia en la provincia de Salta, expertos en prejuicio y campeones del atropello. No debían sentirse orgulloso ese 11 de diciembre. Desde hace 2 años, Clemente volvió a tomar el camino de la vida, como yo lo vi. Nosotros nos vemos casi 2 a 3, 4 veces por mes. Y es como siempre fui un esposo, un padre de familia responsable, digno y profundamente respetable. Y eso para ellos, la cloaca de la ciudad judicial, es sin duda la condena más insoportable. El día 11 de diciembre, justamente uno de los jueces del Tribunal de Impugnación, el doctor Martini, hizo declaraciones al respecto. Ese mismo día en que se cumplían 2 años de la liberación, uno de los jueces que lo condena injustamente habla sobre el tema, hace declaraciones. Increíblemente. Increíble, pero además como si hubiera sido programado. Casi que sonó como una suerte de afrenta. Mira, este señor, yo lo digo claramente, está en el proceso de la denuncia del señor Bouvier en París desde septiembre de 2025. Hay una cadena de encubrimiento en este asunto. Este señor, que sale al aire... O sea, el juez Martini. Exactamente, es parte de la cadena de encubrimiento. Y vamos a ver después si él tiene la misma manera de hablar frente de un periodista que un magistrado francés que puede viajar aquí con... no es una amenaza, obviamente, es solamente los hechos. Los hechos son reales. Este señor supuestamente es parte de la cadena de encubrimiento desde el 29 de julio de 2011 hasta la fecha estamos el 12 de diciembre de 2025, ¿me entiendes? Entonces, bueno, veremos cómo él va a se comportar
frente de un magistrado francés en una declaración testimonial, porque él necesita obviamente contar a la justicia francesa, desde mi punto de vista, no soy magistrado, pero solamente es un análisis, por qué razón él va a condenar Clemente Vera a la perpetuidad, sin hacer un juicio oral, sin que él tiene sus abogados a su lado, y particularmente sin que este famoso juez del Tribunal de Impugnación no tome en cuenta la contrapericia de ADN que se hizo en el Instituto Favaloro en 2011, donde el doctor Raimondi no encuentra con el mismo algodón que se hizo en pericia en la Universidad de Medicina con el doctor Corach en 2011, el padrón genético de Clemente Vera no aparece acá, y también con este mismo algodón en Francia con el laboratorio número 5 mundial y genético forense, el padrón genético de Clemente Vera no aparece. Entonces vamos a ver por qué razón él condenó a este hombre honesto a la perpetuidad, sin que, de todas maneras, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy claro. Y lamentablemente, cuando el diputado Gaufin, diputado o senador, no sé, diputado hizo un juicio casi para destituir este señor que, bueno, él tiene el derecho de se exprimir en todos los medios, es bien, estamos en democracia, yo me exprimo libremente. Yo creo realmente que digamos, la Corte Suprema, la Corte Provincial, digamos, le da una amnistía cuando realmente este señor hizo una condena totalmente arbitraria, ¿me entiende? Violación total de los derechos, violación total. ¿Quién lo diga? Primero el Procurador General de la Nación y después los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, el 11 de diciembre vemos un señor que continúa a hacer justicia. No estoy de Salta, no soy residente de Salta, pero me parece que este señor necesita declarar, en caso que un magistrado francés viene, le preguntar la razón por qué él condena a Clemente Vera de manera totalmente arbitraria. En esta nota que se publica el día 11 en el diario El Tribuno, en una entrevista a Martini, esto que vos mencionabas, Jean-Charles, que es el tema de que estos dos ADN posteriores... hablo solamente del ADN que se encuentra en Buenos Aires, claro, que se hizo de manera totalmente falsa. Todo el laboratorio del mundo no hace una técnica de pool para mezclar los ADN. Sí. Y bueno, este señor tiene una mala fe más grande que los 3 trofeos de los argentinos de la Copa del Mundo, ¿me entiendes? De fútbol. Entonces hay un momento, yo entiendo, él tiene todo el derecho de se exprimir una vez más, pero veremos el día que un magistrado va a hacer la pregunta, cómo él va a responder, porque cuáles son sus argumentos. Claro, lo que vos decís es, cuando esté frente a un magistrado francés, le digan, ¿por qué usted no tuvo en cuenta los otros ADN? Y una vez más, no estoy jueces o magistrado, solamente estoy un comunicador social, más o menos, que analiza la situación. Claro. Obviamente, la justicia de Salta en este momento, la cloaca de la ciudad judicial, necesita encontrar un segundo para cerrar el caso, porque un solo no puede violar y asesinar 2 chicas. En este momento, Gustavo Lassi. Y con arte de magia, para cerrar el caso, ellos encuentran Clemente Vera. Sin ningún argumento científico, sin ningún elemento material y sin ningún testimonio en su contra, menos la fábula de Gustavo Lassi. Ahora, junto con esto, digamos que todavía es más grave, digamos, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, independientemente de todos estos errores que se marcan, digamos, y que no se tuvo en cuenta los ADN que descartaban a Santo Clemente Vera de haber participado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo, señores, ustedes no actuaron de acuerdo al derecho. Claro. Es decir,
su comportamiento no fue, digamos, de acuerdo a lo que le marca. ¿Te imaginas las si pautas? nosotros, periodistas, acusamos sin prueba de un doble homicidio gente? Sí, claro. Sin prueba. Entonces, ¿qué arriesgamos? Un juicio y, no sé, una condena social, un linchamiento de la población, porque no teníamos buena fuente para acusar gente. Así es lo mismo para este señor. Él acusa a este señor, lo condena arbitrariamente y sin tener en cuenta que él tenía 2 contrapericias en su favor. Y realmente, estoy muy contento que Jean-Michel Bouvier hizo esta denuncia en París. En este momento todo se arma muy bien con el caso de la francesa también, hay que decir, con los fiscales actualmente de la unidad del feminicidio. Yo lo digo muy claramente, yo me peleo mucho contra Pedro Castilla, contra la institución judicial, pero por el momento estamos en la buena dirección por las investigaciones. Y yo lo digo, hay el secreto de instrucción también, pero yo puedo contar aquí de buena fuente que estamos en la buena dirección para encontrar, es complicado 14 años después, lo has hecho, no hablamos de la próxima semana, pero digamos que ellos están trabajando, de mi punto de vista, con el conocimiento que yo tengo del caso, de la mejor manera, con los investigadores franceses y con los peritos también, porque hay mucho trabajo de perito. Y bueno, hay que dar un poco de tiempo, porque son 32 tomos, así que no hay que condenar a los fiscales porque 3 meses después no hay ningún resultado. Yo prefiero que haya un poco de tiempo, pero que reencontramos los verdaderos culpables. Y que ellos pagan para... Es decir, para que Clemente Ver, no olvidamos que él hizo 11 años de cárcel para gente que son hoy día en libertad y que no son conocidos del expediente. Jean-Charles, te noto como, no sé si decir optimista, pero con esperanza en esta nueva investigación. Sí, porque cuando me encontré 3 horas y media frente de los 4 fiscales, te recuerdo, hicimos un programa con eso. Ellos me hablan donde ellos quieren ir y yo vi realmente una gaña de salir con la cabeza alta. ¿Por qué razón estoy diciendo eso? Porque la institución judicial en Salta está en un naufragio total, la población rechaza todo tipo, hay veces que las condenas son totalmente verificadas, pero también la gente, hay una condena social, a tal punto que hay gente que quiere hacer justicia por mano propia, es muy malo, obviamente. Entonces, yo creo que para salir con la cabeza alta, y también el gobernador está jugando un poco su nueva elección con eso, yo estoy diciendo que hay necesidad que la justicia de Salta responda a la demanda social de la población y de las partes civiles para encontrar los supuestos autores y que vamos a un juicio y que todo se termine de la mejor manera para la parte civil, porque ellos necesitan terminar su duelo y por el momento es imposible. Es imposible. Jean-Charles, si tuvieras que enumerar las personas que están incluidas en la demanda de Bouvier en Francia, ¿quiénes están ahí? Por el momento él tenía una idea. No sé si tú te recuerdas, Bouvier habló al tribuno. Él hizo un audio citando al gobernador Urtubey, ex gobernador y varios otros funcionarios. Pero eso cambió, es una denuncia ahorita con X desde septiembre de 2025 y la estrategia de los abogados de Bouvier es de encontrar primero al autor intelectual. Al autor intelectual. Exactamente. O sea, y después toda la cadena de encubrimiento. Hasta el pequeño policial que hizo tortura, porque este policial hizo apriete ilegal. ¿Con qué orden? Entonces, la idea no es de golpear cada uno en primer, es de empezar con encontrar el autor intelectual. Y Bouvier tiene una gran idea quién es el autor intelectual de todo este fábula, de todo este naufragio judicial, pero es su punto de vista.
y después veremos si eso se confirma o no se confirma. Pero yo creo que es muy importante de entender que hay que respetar mucho la presunción de inocencia también en el caso sí, claro. de la francesa, sí. porque la rumores muchas veces mata a la gente, la envía como perros. Sí. Y bueno, hay que respetar este punto fundamental porque lo vemos en el caso de Clemente. Porque en este caso hay como dos caminos, ¿no? Uno tiene la sensación. Uno es descubrir quiénes son los autores materiales de la violación y el crimen de Aurélien Momny y de Kazan Bouvier, que es una parte, pero aquí hay otra trama que es la de crear, digamos, este cerco de impunidad y la manipulación de la causa, que es casi como otra causa al lado de todo hay otro esto, caso, ¿no? en Salta, Claro. iguales. Uh-huh. Mira, tengo una camiseta, no sé si tú puedes comentar. Sí, claro. Que yo tengo como camiseta. Está con la camiseta, con la imagen del ex comisario Cordeiro. Sí, porque este caso es una verdadera bomba. Uh-huh. Tan explosivo como el de la francesa, de mi Uh-huh. punto de vista. Los mismos ingredientes, siempre los mismos, una muerte grotescamente sospechosa, lo sabemos todos, un posible traslado del cuerpo al caballo, ¿sí? Uh-huh. Posible traslado del cuerpo al caballo, una puesta en escena burdo en el Cerro Elefante, un simulacro mal cosido, pensado por, yo pienso, engañar, rápido, archivar, más rápido todavía, ¿me entiendes? Porque es muy raro todo lo que pasó cerca de este caso. Lo más inquietante, yo creo, es el silencio y la opacidad del expediente, de la fiscalidad, en este caso. Hablamos de 2 meses ahorita. Después de 2 meses, la parte civil no tiene acceso al expediente. Es Uh-huh. increíble, muy raro. Y yo creo que es un aguijero negro judicial donde la verdad desaparece sin dejar rastro. Aquí yo pienso hay un nudo gordiano, ¿entiendes la palabra? Un nudo gordiano en español. Sí, un nudo gordiano, sí. Sí, y Diego Maslow, sin rodeos, solo la familia del comisario puede ayudar a cortarlo y a iluminar el corazón oscuro de este drama, porque hablamos de un drama y hablamos de un drama muy oscuro. No estoy convencido que el comisario Cordejo se suicidó. Hay mucho argumento en contra de esta tesa. Entonces, digamos, nada cierra y todo huela a la farsa. Uh-huh. Bueno, Santos, después de esta liberación, después de 2 años de libertad, ¿se puede decir que recuperaste tu vida plena? Gracias a Dios sí, voy mejor que antes, porque Uh-huh. yo pensaba que era rápido y estando en libertad iba a volver a estar bien como era antes, digamos, ¿ves? Y no, costó mucho. Me llevó más de 1 año y ahora creo que te puedo decir que estoy Y no muchísimo olvidemos una mejor. cosa, que su esposa tiene una enfermedad en este momento, él lucha para su vida. Y Clemente no tiene ninguna ayuda del Estado para 11 años de cárcel. 11 años de cárcel, ninguna propuesta de empleo. Y Beatriz, que fue su sostén número 1 durante 11 años, tiene en este momento un gran problema de salud. Está luchando para su vida. En la total indiferencia del gobierno de Salta. En este caso, Clemente, has mencionado siempre a tu mujer como el sostén, lo que te logró sostener en pie y firme durante todo tu encarcelamiento. Sí, gracias a Dios, ella fue el sostén siempre, porque no es fácil estar adentro y uno siempre espera el apoyo fundamental que es tu mujer y mis hijos, y bueno, siempre mis padres han estado siempre, y toda mi familia también ve, y bueno, pero ella es lo bastante, porque he visto gente intentar hacer varias cosas al perder su mujer, al no poder ver sus hijos, de llorar, y adentro es un llanto siempre, ¿ves? Más en esta época que llega la fiesta,
noviembre, diciembre siempre es problema adentro porque empiezan a pensar y empiezan a autolesionarse, empiezan a ponerse conflictivos, ya a pelear de la nada. Están bastante... Diciembre es un mes terrible dentro de las casas. Es terrible porque algunos están en su pensar, en sus cosas, y alguien le dice algo o algo y ya se arma el quilombo. Es bastante complicado en noviembre y diciembre. Así que en esos tiempos mucho... ¿Cómo se sostuvo? Vos eras el sostén económico de tu familia. Yo trabajaba siempre, tenía mi trabajo, y bueno, Eduardo era chiquito, y bueno, mi mujer ya empezó a trabajar, y bueno, caí preso yo y siguió ella. Siguió ella trabajando. Y bueno. En esos 11 años detenido, ¿cómo se mantuvo tu familia? Y Beatriz trabajaba. Recursos? Beatriz trabajaba, y bueno, y era Eduardo solo, teníamos un único hijo, y bueno, pudo seguir y después llegaron... O sea, se puso toda la situación y la familia al hombro. Sí. Y aparte yo, un peso más para él, porque estaba adentro, no podía hacer nada, tenía que ir a visitarme, ir con los chicos, y así hasta que pude salir, ¿ves? Y poder ayudarle mucho también a mi hija Amanda, que ella tiene parálisis cerebral, y bueno, llevarla a las rehabilitaciones, íbamos a ir pase, y ya nos dieron de alta, gracias a Dios, y Amanda está bien. Y ahora estamos como el tema de Beatriz, como decía Chatal, se está haciendo quimio, así que estamos en la lucha en eso ahora. Está haciendo quimioterapia. Sí, yo puedo te decir que la cosa que pasó, que la mujer apoya mucho a su esposa en la cárcel ahora, es al contrario, y Clemente se dedica 1000% para su familia, sí, claro, y para su esposa, para la lucha, para esta enfermedad, y para los 4 también, las 2 morochas, las 2 gemelas y los 2 varones también. Entonces hay una inversión un poco de papel. Increíble. Sí, increíble. Y es un destino increíble esta familia, porque al momento que yo tenía un poco de ganas de continuar a vivir, aparece esta enfermedad de su esposa, y ahora está luchando para su vida. Que es una cosa... A ver, y en la total indiferencia del gobierno de Salta. Que esto, Clemente, es de una admiración lo que terminás transmitiendo en cuanto a la fortaleza y la serenidad con la que enfrenta todo esto. ¿Qué visión o qué opinión tenés de la justicia de Salta? ¿Qué opinión te puede dar la justicia, no? Yo estuve preso por culpa de justicia de Salta. Yo no tendría que haber estado pasando esto en la cárcel, y lo estuve, así que no sé qué puedo opinar de ello. Entendemos. Con suerte, él cruzó Innocence Project, después la condena de la Corte Provincial, porque imagínate un chico que trabajador, obviamente, en el barrio Buenavista, pero no tenía mucho recurso para ir financiar, para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y increíblemente la ONG Innocence Project lo ayudó mucho a se sacar de este demonio, ¿me entiendes? Sí. Imagínate todos los otros casos. Sí, aquí que no tiene la posibilidad de cruzar Innocence Project para hacer un recurso frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y aquí viene una pregunta que seguramente se la tendría que hacer a los abogados, pero debes estar al tanto, Jean-Charles, que es ¿qué falta para que se declare la inocencia? Porque aquí me parece que hay una mecánica de la justicia de Salta para que no se declare la inocencia. Obviamente ellos esperan después de la salida de Clemente 1 año para no dar un sobrecimiento, le dan un absuelto. Un absuelto significa es posible que estás o no estás el autor material, obviamente. Es un poco la palabra del juez Martini que ayer deja ahí... Claro, se defiende con eso, porque dice, la Corte no dijo que es inocente, ¿no? Sí, digamos, trata de zafar con eso. Entonces, realmente, en caso que la justicia argentina y la justicia francesa encuentren el camino, como yo lo creo, de los verdaderos culpables, y que los verdaderos culpables puede ser juzgado y definitivamente condenado,
acá Clemente Vera va a salir totalmente con un sobrecimiento. Yo creo que es el único camino que él tiene, Clemente. Y de todas maneras, yo creo que a nivel de la población es alta. Ningún crea su participación. Yo me recuerdo muy bien de esta salida de Clemente. Yo te lo comenté el 11 de diciembre de 2023, y cuando él se fue en dirección de San Lorenzo, a su casa, me encontré cerca con un auto y él tenía la ventana abierta. Sí. Y toda la gente que lo vean en la calle, la aplaudan. Te recuerdo de todo eso, casi como Milei que gana la elección. Entonces yo creo que el nivel de la población, la gente son muy decepcionados de la justicia, y obviamente cuando es la más alta jurisdicción del país que, digamos, envía un señal fuerte a la justicia de Salta, que ellos se equivocan y que utilizan medios totalmente ilegales para condenar a Clemente. Clemente necesita hoy día, viste, él no pregunta plata.